Hola, bienvenidos una vez más a nuestra senda filosófica. La semana pasada hicimos un video muy interesante sobre Aspasia de Mileto, partiendo de la pregunta que se hizo la semana antepasada sobre la relación entre la pornografía y la filosofía. Bien, un video que afortunadamente ha tenido muy buena receptividad en términos de vistas, y eso pues indudablemente desde Senda Filosófica yo lo agradezco. Hemos venido haciendo diversas disertaciones sobre la relación entre la lectura, la escritura y su relación con la filosofía, y el papel que desempeña la lectura y la escritura como base fundamental para iniciarse en el camino de la verdadera filosofía. Alguien me preguntó por qué pensar bien no es un lujo, sino una necesidad. Y como es el compromiso, o como es mi compromiso desde Senda Filosófica, voy a dar respuesta a esta pregunta haciendo unas interesantes disertaciones o exposiciones sobre los tres tipos de saber fundamentales y su relación con la filosofía, o quizá dos tipos de saberes y uno de ellos dividido entre saber crítico y saber científico. Estamos hablando del saber vulgar y del saber crítico. Entonces, hoy iniciamos ese tema. Hoy vamos a hablar sobre el saber vulgar. Esa va a ser nuestra disertación del día de hoy. Así que de esta manera les doy la bienvenida a nuestra senda filosófica. Platón nos habla sobre el mundo de la opinión, un mundo que parte de esta nuestra realidad sensible y que de paso nos dice que no es confiable para la adquisición del verdadero conocimiento, y por supuesto no lo es para el desarrollo de una verdadera filosofía. Ese mundo de la opinión tiene una relación muy estrecha con lo que nosotros definimos como el saber vulgar, que es el tema que nos va a ocupar hoy. Entonces, el primer tipo de saber es el saber vulgar, y lo vamos a empezar a detallar. El saber vulgar o ingenuo es espontáneo. Se va acumulando sin que nos propongamos deliberada o conscientemente adquirirlo. Se lo va logrando a lo largo de la experiencia diaria. Se trata entonces del saber que proviene de nuestro contacto cotidiano y corriente con las cosas y con las personas. El que nos transmite el medio natural. El saber del campesino se refiere en general a cosas diferentes de aquellas a que se refiere el saber propio de quien vive en la ciudad. La primera característica del saber ingenuo, pues, es su espontaneidad,
el hecho de que se constituya en nosotros sin que tengamos el propósito deliberado de lograrlo. Entonces, ¿por qué hablamos de una espontaneidad en el saber vulgar? Porque es, por decirlo de alguna manera, una consecuencia de nuestro diario transitar por la cotidianidad, de nuestra relación espontánea, inmediata con el entorno. Esa es la primera característica fundamental del saber vulgar. No es un saber razonado, pensado en profundidad, esquematizado, ordenado. No. Y de ahí es de donde parte ese rasgo suyo fundamental de ser espontáneo. Claro, al existir esa espontaneidad, al existir esa asistematicidad, ¿verdad?, se convierte en un saber que está apoyado fundamentalmente en nuestra relación sensible con la realidad, y es un saber que generalmente o casi siempre termina en opiniones, en puntos de vista, en pareceres inmediatos sobre la forma como interpretamos el entorno con el que nos relacionamos. Entonces, esa sería la primera característica del saber vulgar, la espontaneidad. Hay un detalle explicado acá en el material base que estoy empleando, que nos dice que el saber del campesino se refiere en general a cosas diferentes a aquellas a las que se refiere el saber de quien vive en la ciudad. Claro, porque el entorno del campesino es distinto al entorno del hombre de la ciudad. El saber vulgar del campesino va a ser diferente al saber vulgar del hombre de la ciudad. Entonces, esto es necesario también aclararlo. Entonces, y eso es consecuencia de esa espontaneidad, ¿ok? De esa relación inmediata, como ya lo resalté. Ahora bien, hay una segunda característica del saber vulgar, y es que se trata de un saber socialmente determinado, ¿ok? Lo determina, un grupo social específico. Se lo comparte en tanto que forma parte de una comunidad dada, y por el solo hecho de pertenecer a ella. Por lo mismo que es espontáneo, está dominado por la sociedad respectiva y por las pautas que en ella rigen. Eso quiere decir que el saber vulgar como generalidad tiene características particulares que derivan del grupo social del que surge ese saber vulgar. Y vuelvo otra vez al ejemplo anterior. No es lo mismo el saber vulgar del hombre del campo que el saber vulgar del hombre de la ciudad, ¿ok? Incluso no sería lo mismo que el saber vulgar de un hombre que vive en la selva. No sería lo mismo el saber vulgar de un hombre que vive en un desierto, al que vive en una montaña, al que vive en una selva, ¿ok? ¿Por qué? Porque son ambientes distintos. Y esos ambientes, esos entornos, son los que alimentan, son la base para la adquisición de ese saber en la diaria relación de los grupos sociales con cada uno de estos ambientes. Entonces, por eso es que se dice que forma parte de una comunidad dada, porque todas las comunidades
no tienen las mismas características y por lo tanto es imposible que el saber vulgar tenga las mismas características en la diversidad de entornos en los que se desenvuelven las personas o los grupos sociales. En la medida en que en cada circunstancia social ese saber tiene cierta estructura y contenidos comunes, suele hablarse de sentido común. El común denominador de los conocimientos, valoraciones y costumbres propios de una sociedad determinada. Por eso se habla de sentido común propio de un grupo social. ¿Por qué es común? Porque pertenece a una comunidad, a un colectivo determinado. Por eso se llama sentido común. En términos generales, la misma forma de pensar de un grupo determinado con respecto a aspectos particulares de la realidad. El tema del sentido común es muy importante y tenemos que o debemos tratarlo en un apartado posterior. Entonces, el sentido común nos dice, por ejemplo, que el negro es lo propio del duelo. Generalmente, cuando alguien muere, un ser querido muere, la persona le guarda un duelo, un luto, vistiéndose de negro. Eso es lo que generalmente nosotros sabemos, pero hay sociedades donde el luto se expresa vistiéndose de blanco. Y a su vez, el luto tiene un fundamento, un argumento originario, o quizá no uno, varios. Entonces, esto son manifestaciones de saber vulgar, de formas particulares de ver la realidad, de relacionarse con ella, de interpretarla, de responder partiendo de esa interpretación. Entonces, esto sería lo propio de la segunda característica del saber vulgar, que está socialmente determinado. Está determinado por la cultura de la sociedad que se apoya en él, que lo crea, que lo nutre, que lo pone en práctica, que lo transmite, que lo implementa. Esta sería la segunda característica, Ahora vamos con una tercera característica muy importante, y es que la que nos dice que el saber vulgar está todo él traspasado o teñido por factores emocionales. Esta parte es fundamental entenderla. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros decir, mire, piense, no se deje llevar por la emoción, controle las pasiones, tenga mucho cuidado? ¿Por qué? Porque el lenguaje emocional no siempre, pero en algunas oportunidades es exorbitante, es desembocado, desenfrenado y nos lleva a situaciones incómodas, incluso indeseables. ¿Por qué? Por eso mismo, porque es emocional, no es un lenguaje razonado. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las características del saber vulgar, la emocionalidad, la orientación desde la emoción, no desde la razón. Entonces, en este caso, y en relación a saber vulgar, se trata aquí de un saber de las cosas en función, fíjense ustedes, de prejuicios, de temores, de esperanzas, simpatías o antipatías del grupo social a que se pertenece, o propios del individuo respectivo. Esto
nos lleva a la conclusión de que es un saber subjetivo, porque no está determinado esencialmente por lo que las cosas u objetos son en sí mismos, sino por la vida emocional del sujeto. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, en este caso, no estoy aplicando el saber vulgar partiendo de la realidad de las cosas, porque si no, no sería saber vulgar. Estoy partiendo de una subjetividad, ¿ok? Por eso se me habla de prejuicios. Yo no trato a fulanito porque es esto o aquello. Temores. Y si el plan que tengo no me sale bien, esperanzas. Yo estoy seguro de que el proyecto se da porque sí. ¿Ok? Simpatía. Yo trato a fulanito porque me cae tan re bien. ¿Ok? Antipatías. No. A la gente de esa calle, nada. Fíjense ustedes, todas estas posturas, todas esas manifestaciones son subjetivas porque yo estoy partiendo de mi propia idea. Yo no me estoy dedicando a tomar la realidad, el entorno como base para aplicar un saber, sino que estoy partiendo de mí mismo y todo eso se reduce a la condición de subjetividad, a la emocionalidad. Y esta es quizá una de las características o uno de los rasgos de mayor debilidad en la aplicación del saber vulgar. Y es por ello que este saber difiere de un individuo a otro, porque todos no tenemos las mismas emociones, todos no pensamos de la misma manera, no tenemos los mismos prejuicios, los mismos temores, no vivimos de las mismas esperanzas, no sentimos simpatía por las mismas personas, ni antipatía por las mismas personas tampoco. Por eso es una total subjetividad individual predominantemente, ¿ok? Entonces, este saber difiere de un individuo a otro, de un grupo social a otro, difiere de país a país, de época a época también, porque las formas de ver la realidad, las formas colectivas, no son las mismas en todas las épocas de la humanidad, ¿ok? Entonces, en el saber vulgar es difícil que haya posibilidades de acuerdo, a menos que sea una cosa que se dé por azar. Entonces, esta sería otra de las características del saber vulgar. Ahora, fíjense ustedes, si se observa no tanto el contenido cuanto la conformación de este saber, se notará una cuarta característica: su asistematicidad, porque el saber vulgar se va constituyendo sin más orden que el resultante del azar de la vida, de cada uno o de la colectividad. Era lo que yo explicaba al principio. Este no es un saber organizado, sistemático, reflexivo, pensado. No, se va dando de una forma espontánea y por lo tanto no es sistemático. No puede ser sistemático. Es un saber que desde todo punto de vista podemos decir que es desordenado y que es irreflexivo, no pensado, ¿ok? Y todos estos rasgos se resumen en el aspecto de la espontaneidad. Es un saber que se va acumulando en sucesión más o menos casual y desordenada, y es tal desorden lo que hace que suele estar lleno de contradicciones, que sin embargo no lo vulneran ni lo afectan como tal saber, justo porque lo que en él predomina no es la lógica, el aspecto racional, sino los factores emocionales. Y por eso es que cuando ocurre un hecho en un lugar determinado, ¿verdad? Entonces, todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo sugiere, hay choques de pareceres, de puntos de vista, hay un desorden. ¿Por qué? Y sobre todo cuando son situaciones tensas, situaciones
de mucho riesgo o incluso de mucha alegría, todo se vuelve un barullo emocional. ¿Ok? Todo se vuelve un barullo emocional. Yo les podría colocar un ejemplo muy propio de mi realidad. Acá en Venezuela, en estos momentos, en la zona de los Andes, está lloviendo demasiado. En el estado de Mérida, concretamente, las lluvias no paran desde hace 3 semanas. Es impresionante. Y ha habido afectaciones increíbles de inundaciones, de desbordamientos de quebradas, de casas tapiadas por el barro, de gente que ha tenido que ser desplazada de sus lugares de habitación, puestas en refugios. Bueno, si uno va al momento de esa situación, uno se consigue con 10.000 opiniones. Pero no hay una sola persona que haga para el momento una visión racional, crítica, pensada de la situación. ¿Por qué? Porque en un momento como ese nos embarga la emoción y todos opinamos y todos decimos, y uno desea que deje de llover y el otro ora, otro le pide a Dios para que las lluvias pasen, para que la situación se resuelva. Otro dice que eso es porque la gente construye casas en tal sitio o de tal manera. Todo es un choque de opiniones, ¿ok? ¿Por qué? Porque el momento da para eso. Entonces ahí nos expresamos de forma casual, desordenada, hay contradicciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay una visión lógica, es la emoción la que nos hace hablar, el factor emocional. Y eso pues es un rasgo muy típico del saber vulgar. Ok, ahora fíjense ustedes en lo siguiente. Yo he querido acá, porque siempre me gusta que ustedes tengan una base de clarificación para que entiendan mejor las disertaciones. Porque recuerden que acá no se trata de hablar para que la gente quede confundida. No, acá es mediar, clarificar, simplificar, sin sacrificar el compromiso de decir adecuadamente las cosas para que no se pierda el hilo pedagógico. Lo que queremos que la gente aprenda para que lo aplique en su vida cotidiana. ¿Ok? Entonces, yo también les he querido colocar, ustedes las van a encontrar a lo largo del video, en las diapositivas que estoy empezando a usar como apoyo para las disertaciones, les he querido colocar una definición, de lo que es vulgar y vulgo. ¿Por qué? Porque hay que aclarar lo siguiente. Nosotros generalmente entendemos la palabra vulgar como algo grosero, obsceno, irreverente, quizás hasta morboso, ¿ok? Entonces, esa no es la principal definición de lo que es vulgar. No se trata de eso. Y por eso voy a aclararles el significado de estos dos términos antes de irme a la parte final de la disertación. Fíjense ustedes que el diccionario de la RAE, entre otras, me da 3 definiciones muy sencillas sobre lo que significa la palabra vulgar. Vulgar es perteneciente o relativo al vulgo, ¿ok? Es decir, al grupo, a la sociedad, ¿ok? El vulgo, que de ahí viene vulgar, ¿ok? Es el común denominador de la sociedad. También nos dice el diccionario que vulgar es algo que es común o general, por contraposición a especial o técnico. Es decir, lo vulgar es lo que pertenece a la mayoría de las personas, al vulgo. Y también algo es vulgar simplemente porque no tiene especialidad particular en su línea de expresión. Entonces fíjense ustedes que la palabra vulgar tiene que ver mucho con lo común, con lo que predomina, con lo general, con lo que no es especial.
y no necesariamente, aunque sí se usa en ese sentido, en el sentido de que algo sea inculto, ¿ok? O grosero, pero el principal significado es lo perteneciente a la generalidad, al común de las personas, lo que no es especial. Entonces es importante aclarar esta definición de vulgar, igual que vulgo. Vulgo es común o conjunto de la gente popular, ¿ok? El vulgo es la gente popular, la masa social predominante. También me dice el diccionario que vulgo es el conjunto de las personas que en cada materia no conocen más que la parte superficial, ¿ok? Es decir, la gente que generalmente tiene una relación con la realidad, que parte fundamentalmente de la sensibilidad, ¿ok? Es decir, ¿por qué somos vulgo? Porque conocemos la realidad, lo que nos rodea, nos conocemos a nosotros mismos desde la superficialidad, ¿ok? No ahondamos, no profundizamos, no aplicamos la razón, ¿ok? Y por último, fíjense ustedes, vulgarmente es comúnmente, no necesariamente groseramente, morbosamente, grotescamente, incultamente, no. Algo que se hace vulgarmente es algo que se hace comúnmente, ¿ok? Entonces, yo quería también aclararles este punto, y ahí por supuesto les dejo el punto de apoyo, la información, para que ustedes, si así lo desean, pues detengan el video y analicen los contenidos escritos. Generen ustedes sus propias reflexiones sobre el material de apoyo que les estoy dejando. Ahora, fíjense en algo. Ya como resumen, ¿verdad? Ya como resumen final, lo que son las características del saber vulgar. El saber vulgar o ingenuo es espontáneo, ya lo dijimos, se da así, al azar, de forma inmediata. Es una consecuencia de nuestro desenvolvimiento diario, ¿ok? De nuestra relación con el grupo social al que pertenecemos, ¿ok? Y por eso el saber vulgar se maneja dentro de un marco de espontaneidad, de inmediatez, ¿ok? Se trata de un saber socialmente determinado. ¿Por qué? Yo una vez hablaba sobre la incidencia de la cultura en el lenguaje, creo que lo mencioné, ¿ok? Entonces, ¿por qué el saber vulgar está socialmente determinado? Porque sus características son la expresión de las características de la sociedad que lo deriva, que lo produce, ¿ok? Entonces, si yo tengo una forma particular de ver la realidad, yo construyo un saber apoyado en esa forma particular de ver la realidad. Y por eso me dice que se trata de un saber socialmente determinado, ¿ok? El saber vulgar está todo el traspasado o teñido por factores emocionales, sería otra característica. Generalmente el saber vulgar es emocional, es pasión, es sentimiento, ¿ok? Nos pasa algo bueno y nos volvemos locos, caemos en una efervescencia interpretativa, nos desenfrenamos, nos pasa algo malo, empezamos a buscar interpretaciones también inmediatas, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos mueve la emoción, no la razón. Nosotros hemos escuchado muchas veces como consejo, manéjese desde aquí, no desde aquí, aunque por supuesto tanto la mente como el corazón cumplen un papel fundamental, ¿ok? Son como una complementariedad, pero hay momentos en los que es muy necesario mirar desde acá, cuando realmente queremos controlar las cosas, porque desde acá no siempre es confiable todo, ¿ok? Porque la emoción, por muy hermosa que nos pueda parecer, sobre todo la emoción positiva, la emoción que es manifestación de alegría, de felicidad, en demasía puede ser un obstáculo muy grande y un gran riesgo para la persona, ¿ok? Tampoco podemos manejarlo solamente desde la razón, porque nunca vamos a dejar de ser emocionales.
Pero entonces en este caso, ¿qué caracteriza al saber vulgar? La emoción más que la razón. ¿Ok? Bueno, ya eso está bien claro, ¿no? Otra característica es que se va constituyendo sin más orden que el resultante del azar de la vida de cada uno o de la colectividad. Ya lo dijimos, ¿ok? Es un saber que no es organizado, no es sistemático, no es esquematizado, ¿verdad? Entonces va surgiendo y se va convirtiendo en cultura de vida, se va convirtiendo en base y se convierte, yo me atrevería a decir que hasta en conciencia colectiva. Y hacemos interpretaciones de las cosas partiendo de nuestro entorno, de nuestra cultura, de nuestra cotidianidad. Todo eso es manifestación de saber vulgar, es decir, de saber perteneciente al vulgo, al grupo social al que pertenezco, al común denominador de las personas del que formo parte. Ya expliqué qué significa vulgar y qué significa vulgo, así que ya me están entendiendo mejor. Ok, es superficial, el saber vulgar es superficial porque carece de herramientas para ir más allá de lo aparente o de lo que pueden percibir los sentidos. La opinión de Platón. ¿Ok? Nos paseamos por la superficialidad de las cosas, pero no ahondamos. Creemos que toda la posibilidad del saber, del conocimiento, está en la superficie, en la apariencia. Y esta es una característica muy propia del saber vulgar. Fíjense ustedes, ¿ok? Por supuesto, es subjetivo porque se fundamenta en posturas personales, emocionales, alejadas de un carácter analítico formal. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre un hecho, todo el mundo opina. Todo el mundo opina. Y todas las opiniones generalmente son diferentes, chocan, son contradictorias. Eso es una manifestación de subjetividad. ¿Ok? Entonces, esta es otra característica del saber vulgar. Lo que nos lleva a la última característica, que es acrítico. No emplea un sistema de validación para sostenerse. No nos dedicamos, y por eso sigue siendo vulgar, a comprobar que lo que decimos es cierto. Mire, aquí está el argumento que defiende mi posición. No lo hacemos, simplemente hablamos, opinamos, montamos una opinión sobre otra, montamos una opinión sobre otra, un parecer sobre otro, un punto de vista sobre otro, y vamos ahogando, y seguimos llegando a una superficie que no es manifestación cierta de la verdadera naturaleza, de la realidad de las cosas o del entorno al que nos referimos. Entonces fíjense ustedes que todo esto son manifestaciones o características del saber vulgar. Y bueno, ya por último, para cerrar, algunos ejemplos de conocimiento vulgar: los refranes. ¿Ok? Cuando la gente dice camarón que se duerme se lo lleva la corriente, la gente que no se mueve, que no se pone pilas a tomar las riendas de su vida, a tomar el control de sus responsabilidades. Lo absorbe la cotidianidad, lo absorbe la vida misma, lo absorbe el entorno y se lo va llevando como una hoja al viento. Bueno, ese sería el primero. Las pseudociencias, ¿ok? Venga y le leo las manos para decirle cómo le va a ir en la vida. Venga y le lanzo las cartas para que sepa su porvenir. Eso es otra manifestación de saber vulgar, en el sentido de que todas estas expresiones o todas estas manifestaciones, que por supuesto son culturas de vida, no tienen cómo demostrar que lo que dicen es cierto. No hay un argumento. Cuando una persona me dice, mire, aquí dice que a usted le va a ir muy bien. Ajá, ¿por qué? No, porque eso es lo que dice la línea de su mano. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo expresa? ¿Cuál es el argumento, el fundamento primario, originario, que me dice que la línea de mi mano tiene razón cuando usted, haciendo una lectura de ella, manifiesta que me va a ir muy bien? Ok, eso es un ejemplo solamente, ¿ok? Y los prejuicios. Yo no trato con gente que no sea de mi religión. Eso es una manifestación de saber vulgar,
porque nosotros sabemos que todas las culturas de vida, la religión, las posturas políticas, las posturas filosóficas, todo tiene un lugar en el mundo, todo tiene una razón de ser, todo tiene un valor, todo tiene un fundamento, todo cumple una función. Entonces, si yo digo, no, yo no trato a fulanito porque yo soy católico y él es X, eso es prejuicio. Y el prejuicio es muy dañino. Entonces, fíjense ustedes que hay una carga de subjetividad en estos ejemplos de saber vulgar. Entonces, bueno, fíjense que hoy el tema ha sido esta disertación sobre lo que es el saber vulgar, sus características. Ahí les queda el material de apoyo, ¿ok? Para que ustedes lo lean y lo reflexionen, por favor. Para la próxima semana vamos a estar hablando sobre algo demasiado importante y que tiene una relación muy, pero muy, muy estrecha con la filosofía, el saber crítico. Es un tema muy apasionante. Por supuesto, el de hoy muy interesante también, ¿no? Porque hay que diferenciar, porque una vez que hayamos hecho la diferenciación entre saber vulgar, saber crítico, saber científico, tenemos que entrar en unas generalidades muy propias de la filosofía para llegar a un punto muy importante, y se los voy a adelantar: relación entre conciencia del hombre y búsqueda del bien común. ¿Ok? Ahí les voy a ir adelantando eso. Entonces, esta ha sido nuestra disertación del día de hoy. Recuerden que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Y esta primera disertación sobre el saber vulgar y las dos próximas sobre el saber crítico y el saber científico van a dar respuesta a la pregunta que la persona me hizo sobre el eslogan de nuestra senda filosófica. ¿Por qué pensar bien no es un lujo, sino una necesidad? Bueno, ya ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, ¿no? ¿Se presta el saber vulgar para filosofar? Bueno, dense respuesta a ustedes mismos. Háganse a la tarea, dense a la tarea de resolverlo desde su propia perspectiva, y yo sé que su conclusión va a ser la correcta. Así que los espero la próxima semana para que hablemos sobre el saber crítico y su estrecha relación con la filosofía. Que la pasen muy bien todos. Así que chao, chao, y será hasta la próxima.